el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba. Hemos estado escuchando a nuestro hermano desde anoche y esta tarde, y es fascinante entender qué significa ser un evangélico en la isla de Cuba. Hay muchas ideas preconcebidas que todos tenemos, pero aquí están para abrir nuestro entendimiento y para que podamos captar exactamente qué significa un ministerio en la isla de Cuba. Damos la bienvenida al Dr. Ham. Por favor, todos. Dr. Ham. Buenas noches y muchas gracias de nuevo a esta institución, Seminario Teológico de Azusa, particularmente a nuestro hermano Brian, por la generosa invitación de compartir con ustedes, visitarles y compartir con ustedes precisamente algunas experiencias de nuestro trabajo. Quisiéramos comenzar esta parte con un video muy breve, un video apenas de 7 minutos que produjo una delegación de la Fundación Presbiteriana de este país. El director ejecutivo Tom Taylor estuvo en Cuba en abril del año pasado junto con un equipo de filmadores prepararon este video que me parece que es un buen resumen y una buena introducción para lo que queremos compartir con ustedes. Siento que está en inglés, pero bueno, vivimos en un país que se habla inglés, así que yo espero que todo el mundo, bien regular o mal, puedan entender. De todas formas, también hay muchas imágenes también. Gracias por su atención y por su interés. For many of us, the name Cuba evokes thoughts of the Communist Revolution in 1959 or the missile crisis under President John F. Kennedy. Others may think of the glamour days when the rich and famous vacationed here enjoying the culture, the sun, the music, and the cigars that this island is famous for. But what few may know is that the Presbyterian Church has had a deep and enduring presence here for more than 120 years, even during all the years of the Revolution. And these Presbyterian congregations here today are thriving. During the first 30 years of the Revolution, it was quite difficult for the churches to carry out their mission. There was a subtle type of discrimination against the different Christians. That was my own experience. I was 2 years old when the Revolution triumphed. My father was a Cuban pastor, my mother was an American missionary. And we were raised in that, let's say, atheist environment. Yo nací en una familia revolucionaria, comunista, atea, donde hablar de Dios no era algo concebido. Yo no conocía nada ni de la Biblia, ni de Jesucristo, nunca había escuchado nada que tuviera que ver con una iglesia. Pero con 15 años, los amiguitos del barrio comenzaron a visitar la iglesia presbiteriana. Entonces me invitan y yo fui a un estudio bíblico en Navidad. Me presentaron a un hombre que yo no conocía, que se llamaba Jesús. Así conocía al Señor y esos fueron mis primeros pasos dentro de la iglesia. We understand that people are very much thirsty here in Cuba, and they want to learn more about the Bible, about God, about spirituality, and people, they look for these opportunities to start reading the Bible and participating in the Bible studies in the houses and even going to church as well. So there is a huge movement of the Spirit throughout the island in terms of people getting more and more, gaining more and more interest in the spiritual things. The Evangelical Theological Seminary of Matanzas, Cuba is at the center of church life. For over 70 years, the seminary has trained pastors and other church leaders for the many very active congregations on the island. The philosophy of our seminary is the integration of theory and practice, which means that from Monday to Friday, they receive the theoretical academic classes per se, and also over the weekends, the churches
send them to the different local parishes. Soñamos con que esta escuela sea una escuela que, sobre todo, que responda a las necesidades de la iglesia cubana. Pastores con ministros bien preparados, pero sobre todo insertados, muy bien insertados en la realidad cubana y el contexto cubano. If you can imagine, about 80% of those attending Presbyterian churches in Cuba are brand new believers. And the faith is growing fastest among teenagers and young adults, many of whom have already expressed a clear interest in church leadership as pastors, youth leaders, musicians, and in other roles. Y hay una frase muy popular en Cuba que dice que la juventud está perdida. Pero yo tengo mucha esperanza en Dios y pienso que los jóvenes no solo somos el futuro, sino también somos el presente. Y ha sido una experiencia muy linda de renovación, de entrega, de servicio, de vocación, de sentir que puedo hacer mucho más por la iglesia. No solo el pastoral y su asignatura, ¿no? Con su excelente trabajo en hacerme repensar en mi fe, sino también el trabajo en la iglesia local, me hicieron ver más allá de lo que yo quería o pensaba que podía ser. Y es así como llego acá. Y pienso que si la iglesia de los primeros siglos, los padres de la iglesia tuvieron esperanza de que la iglesia, de ser reprimida, pasara a una iglesia abierta y que estuviera en todo el mundo y en todas las naciones, pienso que nosotros tenemos esperanza y fe en el Señor de que la juventud va a seguir estando ahí, va a seguir trabajando y sirviendo para la gloria de Dios y para la iglesia. The churches in the 1990s, at the beginning of the new millennium, started to grow tremendously. And as a direct result, we started to have a new influx of students in our seminary. To the extent that, for example, we were only 4 students that graduated in the seminary, and now we have around 500 students in our different programs. This kind of growth is incredibly exciting, but it's also very challenging because it creates the need for new, well-trained church leadership, as well as the construction and upkeep of church facilities, many of which are used almost every day for these rapidly growing congregations and the communities that they serve. The Cuban Church and the Presbyterian Church USA have been in partnership for many, many years. That's right. When relationships broke with the governments, that partnership was also tenuous. But the churches continued to seek fellowship and understanding, even through those very difficult times. The Cubans often say that by having these relationships, they realize they're not alone, even though they may have been isolated through some of these years. The connection through the church is what's been constant. This work in the seminary is a joyful and hopeful work. No? It helps us to see with optimism even when things are not so clear and things are not so certain. It is an opportunity always to be certain that even when we don't know what the future holds, we know who holds the future. There is a church in Cuba. It's a faithful church. It's a working church. It's a church serving the community. It's a church that has been in trouble in the past, and they survive, and they will be faithful and trying to model to the Cuban country what it means to be the kingdom of God. If you or your church would like to get involved, partnering with this beautifully fertile place of Christian mission, and join in the amazing work that God is doing in Cuba, please contact us today. And thank you for your faithfulness. Hemos estado participando entre ayer y hoy en 2 ponencias o 2 conferencias sobre la misiología en Cuba, particularmente en la tradición protestante. En el día de ayer hablamos de cómo se realizó la misión de Dios en la tradición protestante en el periodo que se conoce como pre-revolucionario, es decir, comenzando a finales del siglo XIX hasta el año 1958. Y
la ponencia de esta noche, que se va a centrar en el periodo revolucionario a partir de enero del 59 hasta nuestros días. En el día de ayer habíamos expresado que las iglesias protestantes en Cuba, a diferencia de otros de nuestros países latinoamericanos, fueron fundados por lo que el doctor Rafael Cepeda, un historiador cristiano ya en la presencia del Señor, llamaba los misioneros patriotas. Les llamaba así misioneros patriotas porque eran hermanos y hermanas que lucharon contra la colonia española, tuvieron que salir al exilio a este país, a Estados Unidos, y estando acá se convirtieron al cristianismo según la tradición protestante. Y esa experiencia para ellos fue de tal magnitud que al regresar a Cuba comenzaron a fundar una serie de iglesias y congregaciones. La mayoría de ellos eran laicos, eran muy ecuménicos, es decir, se relacionaban muy naturalmente entre ellos, hermanos de diferentes denominaciones, y otra característica interesante era que tenían mucho compromiso social también. Muchas de las congregaciones que ellos fundaban, junto con ellas, también creaban centros de servicio social, especialmente de escuelas, y pusimos una serie de ejemplos que no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, el 1 de enero del año 1959 es que triunfa la revolución con Fidel Castro al frente, y hay una serie de momentos, de periodos que queremos describir, periodos en nuestra historia que tuvieron un impacto en el trabajo misionero de las iglesias en general y particularmente de las iglesias protestantes. La primera etapa son 2 años que le llamamos de euforia. Es el periodo entre el año 59 y el año 1961 en que la gran mayoría del pueblo de Cuba, incluso el pueblo evangélico, apoyó la nueva revolución naciente de Fidel Castro. Incluso el gobierno de Estados Unidos apoyó a Fidel Castro. Era un periodo muy difícil en que el hecho de ser joven ya era un delito, se consideraba un delito solo por ser joven, porque eran los jóvenes los que estaban luchando contra el régimen de Fulgencio Batista, y muchos fueron asesinados, torturados y desaparecidos por el hecho de ser jóvenes. En esa época, vamos a decir, el énfasis principal de la revolución era pan y vida digna para todos. Y a partir de ese momento se desarrolló los grandes logros de la educación, de la salud pública, de la cultura y de los deportes. Incluso el pueblo evangélico apoyó prácticamente 100% esta revolución naciente que, repito, estaba bajo el lema de pan y vida digna para todos. La situación comenzó a cambiar ya en la segunda etapa, que se conoce como la etapa del éxodo, a partir del año 1962. Se produce la invasión de Cuba en la bahía de Cochinos y se declara, el presidente de Cuba, Fidel Castro, declara el carácter socialista de la revolución, mal llamado comunista, el carácter socialista de la revolución, que tuvo un carácter netamente ateo, porque a partir de ese momento muchos líderes del partido y del gobierno de alto nivel fueron a estudiar a Moscú, a la Unión Soviética. El marxismo-leninismo que aprendieron fue de manual, y era un marxismo-leninismo donde se imponía el ateísmo. Y ese fue el modelo, como acabamos de ver, la mayoría de ustedes estuvieron en un encuentro que acabamos de realizar en la oficina del Ministerio Hispano, del programa hispano de este seminario, donde se comparaba, ¿no? Cómo se manifestaba el ateísmo en estos diferentes países que se conocían en aquel tiempo como del bloque
soviético. Por ejemplo, en el 1976 se adopta una nueva constitución en nuestra república, donde se decía, o se dice, porque todavía es la constitución vigente, se fundamenta el Estado socialista en su política educacional y cultural, en la concepción científica del mundo, establecida y desarrollada por el marxismo-leninismo. Posteriormente, como vamos a ver, aun cuando esta constitución sigue todavía en pie, bueno, estamos en un proceso precisamente ahora de revisar la constitución, se enmendó esta parte del ateísmo, como vamos a ver más adelante. Se llama la etapa del éxodo porque comienza a producirse una salida masiva del país. El 80%, por ejemplo, de los graduados del seminario, habíamos hablado también sobre eso ayer, en el año 1941, se funda el Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas, y una de las primeras medidas que toman los líderes de las iglesias es comenzar a formar a los nuevos pastores y líderes laicos de una forma ecuménica, de una forma en conjunto, y por eso 5 años después, en el año 1946, se funda nuestro Seminario Evangélico de Teología, el cual me honro en dirigir. Por lo tanto, este año en octubre, el mes pasado, celebramos el 72 años de trabajo ininterrumpido de nuestro seminario. Al principio de la Revolución, a partir de del año 62, que se declara el carácter socialista de la Revolución, muchos de la enseñanza que se recibía era la enseñanza teológica que se impartía en este país. Era en la época de McCarthy, con un fuerte anticomunismo. Entonces, al declararse el carácter comunista, bueno, el 80% de los graduados de nuestro seminario se fue del país, vino para este país, para Estados Unidos. El 70% de los pastores, estoy hablando, no digo pastores y pastoras, porque en ese momento no existían pastoras todavía. Las mujeres, nuestras hermanas, estudiaban educación cristiana, estaba separado, la teología lo estudiaban solamente los hombres, y las mujeres estudiaban la educación cristiana, y por lo tanto las mujeres no se ordenaban, como sí ocurrió posteriormente. Entonces el 70% de los pastores de nuestra iglesia abandonaron también el país, y ustedes pueden imaginarse lo que eso significó para nosotros como iglesia cubana. Hasta ese momento, muchas de las iglesias cubanas eran parte orgánica de las iglesias aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, los pastores de nuestra iglesia presbiteriana, nuestro sínodo, el sínodo presbiteriano de Cuba, era parte, el presbiterio de Cuba, que era como se llamaba, era parte del sínodo de New Jersey, aquí en Estados Unidos, y los pastores cubanos recibían el salario directamente de la iglesia acá. En el año 1961 se produce la ruptura de las relaciones diplomáticas, se declara el bloqueo contra nuestro país, se cortó toda la relación, y eso incluyendo la relación económica, y eso fue una de las causas que produjo el gran éxodo en este periodo que estamos analizando. A partir de ese momento, tal como expresamos en la sesión que tuvimos anterior, permaneció siempre en nuestras iglesias lo que llamamos un remanente fiel, para utilizar un concepto veterotestamentario. Un remanente fiel. Yo recuerdo en una iglesia donde yo trabajé como pastor en Encrucijada, en el centro de la isla, permaneció apenas un matrimonio. Todo el mundo se fue, esposo y esposa. Y ellos, en lugar de cultivar su espiritualidad y realizar sus devocionales en la casa, ellos iban todos los días a la iglesia y abrían el templo, todas las ventanas y las puertas. Eran 2 pobres cristianitos, pero eran muy tercos en su fe, una fe muy determinada, y abrían el templo precisamente para que la gente pudiera ver de que la iglesia estaba viva. Eran 2 personas, pero la iglesia todavía estaba viva y estaba funcionando. Y la iglesia que somos nosotros hoy, con todos nuestros defectos,
y con todas nuestras virtudes se debe en gran medida a ese remanente fiel. Hermanos y hermanas, la mayoría mujeres, hermanas de la iglesia, laicas, que permanecieron fieles en el trabajo de la iglesia. Le debemos mucho a estas hermanas. En esta época se produce una experiencia muy interesante, y es que como se cortó, como diríamos, el cordón umbilical con la iglesia de Estados Unidos, eso nos obligó a nosotros a crear nuestra propia teología, ¿no? Tania se refería a la teología en revolución, una nueva himnología, una nueva liturgia con una nueva teología, de acuerdo con el contexto nuevo que estábamos viviendo. A partir de ese momento, como se cortaron las relaciones con los Estados Unidos, comenzamos a abrir nuestras relaciones con otras iglesias en Europa. Nuestras iglesias comenzaron a pedir afiliación con el Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza Reformada Mundial, la Federación Luterana Mundial, allá en Ginebra. Para darles una idea sencillamente, mi madre era una misionera norteamericana del estado de West Virginia y vivía con nosotros en Cuba. Ella venía todos los años a visitar a su familia. Tenía que volar a España, Habana, Madrid, otra ciudad en Estados Unidos. Tenía que cruzar el Atlántico 2 veces para poder viajar a Estados Unidos, cuando un vuelo de La Habana a Miami dura 30, 40 minutos, ¿no? Gracias al Señor, paulatinamente se fueron, sobre todo con Obama, ¿no? Con ese famoso discurso del 17 de diciembre, nuestro hermano Miguel de la Torre, que ocupó este puesto ayer por la tarde, se refirió a eso, ¿no? Que simultáneamente el 17 de diciembre del año 2014, si no me equivoco, hubo ese discurso simultáneo entre Barack Obama y el que en aquel momento era el presidente de Cuba, Raúl Castro, donde todos nosotros, en ese momento estábamos todavía en Ginebra, comenzamos a llorar. Él hablaba de eso, ¿no? De cómo él comenzó a llorar, ¿no? Y nosotros también, y recibíamos muchas llamadas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo es un milagro, ¿no? Entonces, la relación que pudimos cultivar con otras iglesias en América Latina, iglesias e instituciones de formación teológica, y especialmente de Europa, nos ayudó en nuestro proceso de supervivencia como iglesia, a pasar entonces de un periodo de supervivencia a un periodo de desarrollo. En un tercer periodo, primer periodo de euforia, el segundo de éxodo, un tercer periodo se conoce como el periodo que se produce a partir del momento de la caída del muro de Berlín, que fue en el año 1989, y 2 o 3 años después se disuelve la Unión Soviética y lo que se conoce como el campo socialista de Europa Oriental y la Unión Soviética. Eso, por supuesto, ustedes pueden imaginarse el impacto tremendo que tuvo en la población cubana, porque teníamos nosotros una relación económica muy favorable con la Unión Soviética. Le voy a poner el ejemplo, ¿no? En ese momento el precio del petróleo estaba muy alto y nosotros no teníamos suficiente poder adquisitivo. Éramos hasta ese momento el principal exportador de azúcar de caña, y el precio del azúcar en el mercado mundial estaba muy bajo, y nuestro comercio con la Unión Soviética eran convenios cada 5 años, nos permitía un comercio estable. Independientemente del precio del azúcar y del petróleo en el mercado mundial, teníamos una economía estable basada precisamente en un comercio que podemos llamar justo y estable, que desapareció abruptamente con la caída de ese campo socialista. A partir de ese momento, tuvimos una reunión, un grupo de 75 líderes protestantes, una reunión de 6 horas con el presidente Fidel Castro en aquel momento, para discutir diferentes asuntos en relación con nuestro país, de una forma bien crítica, de una forma bien profética. Los videos están ahí, se transmitieron por televisión.
donde nuestra principal crítica al gobierno cubano era el tema del ateísmo que se estaba imponiendo en nuestro país como una forma de un dogmatismo similar al que nosotros como iglesia a lo largo de 20 siglos de historia hemos exhibido una historia de una manera de ser dogmática en muchos casos. Y así se produjo el ateísmo en Cuba que, le decíamos al presidente Fidel Castro, está generando, o ha generado en Cuba de hecho, una doble moral. Si nuestro pueblo es un pueblo religioso, tenemos una religiosidad popular bien acentuada, bien profunda y muy espontánea. La imposición del ateísmo que venía de Moscú obligaba a los cubanos a esconder su fe, esconder su crucifijo detrás de la puerta o debajo de la almohada, y cuando salían a la sociedad salían como ateos, ¿no? Tenían una doble cara. A partir de ese momento se produce un referendo público, se enmienda en la Constitución actual de 1976, esa parte a la cual me referí antes, la concepción materialista del mundo, y pasamos entonces a adoptar un Estado explícitamente laico. Hasta ese momento era implícitamente ateo, pasó a ser un Estado laico, que en términos legales y prácticos significa que cada cubano tenemos la plena libertad que no teníamos antes de decidir si queríamos ser miembros del Partido Comunista o miembros, los que eran miembros del Partido Comunista, poder profesar su fe o poder asistir libremente a la iglesia, poder vivir públicamente nuestra fe. Es decir, a partir de ese momento, con la introducción del Estado laico, comienza a producirse un avivamiento extraordinario en nuestras iglesias por dos factores fundamentales. El primer factor es este que le estoy describiendo, que ya el gobierno, continuando siendo socialista, sin embargo ya no era filosóficamente e ideológicamente hablando, ya no era ateo. Y por otro lado, la crisis económica generó una tremenda crisis de valores en nuestro país, que generó en las personas también mucha necesidad existencial, una sed de espiritualidad, una sed de existencial que miles de personas, por no decir millones, para no exagerar, porque somos nada más que 11 millones de cubanos, miles de personas comenzaron a ir no solamente a las iglesias cristianas, sino también a otras religiones, a tratar de satisfacer esa gran necesidad de espiritualidad y de llenar un gran vacío que se estaba experimentando en ese periodo que se conoció como el periodo especial, que todavía no sé por qué le pusieron ese nombre, porque de especial no tenía nada. Y estamos todavía en un proceso de recuperarnos después de eso. Y es importante recalcar también que la crisis económica cubana se agudizó no solamente por la caída del campo socialista, no solamente por todos los errores que cometen los gobiernos socialistas, sobre todo en su gestión económica, sino porque el embargo o el bloqueo de Estados Unidos no solamente se mantuvo, sino que muy oportunistamente se intensificó y se le introdujo un carácter que se conoce como un carácter extraterritorial del bloqueo, que significa que comenzó también a afectar o a dañar nuestro intercambio comercial con otros países. Bueno, muchas veces cuando se nos critica a nosotros por mala gestión económica, por un sistema socialista, etc., reconociendo todos los errores, también hay que reconocer de que hay un cerco, ha sido el bloqueo más grande en la historia que se conozca humana. La semana pasada, precisamente en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, hubo, como cada año, una votación en relación con una resolución que presentó el gobierno cubano en contra del bloqueo, y como cada año
189 países votaron a favor de la resolución, es decir, en contra del bloqueo, y con 2 votos en contra, ninguna abstención. Los 2 votos en contra eran de Israel y, por supuesto, de este país, de Estados Unidos, que en la época de Obama, por primera vez en la historia, hubo una abstención por parte de los Estados Unidos. Todos estos factores han creado en Cuba una serie de necesidades económicas y existenciales que ha generado un gran avivamiento entre las iglesias. Mencionábamos hace un rato esa frase del arzobispo Desmond Tutu, cuando nos visitó allá en Ginebra, cuando trabajábamos con el Consejo Mundial de Iglesias. Él decía, el Evangelio de Jesucristo es mucho más significativo entre las personas que pasan grandes necesidades económicas, que viven en una situación de miseria, sobre todo desde el punto de vista material. Cuando yo estudié en el seminario en los años 80, éramos solamente 4 estudiantes, 2 de los cuales eran africanos. Uno se convirtió en el obispo metodista de Angola. Éramos 4 estudiantes, 4 graduados, y por la gracia de Dios, gracias a este avivamiento que se han experimentado no solamente en las iglesias, sino en todas las religiones en general, tenemos ahora 517 alumnos en nuestro seminario, en todos nuestros diferentes programas. Para ayudar, vamos a decir, en este clima de apertura de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, ha jugado un papel muy importante la visita de los últimos 3 papas. Son pocos los países, sobre todo del sur, que han recibido 3 papas en 17 años. En enero de 1998 recibimos al Papa Juan Pablo II. En marzo del 2012 recibimos a Benedicto XVI. Y hace apenas 3 años, en septiembre del 15, recibimos al Papa Francisco. Estos papas, con todas sus homilías, todas las misas, fueron transmitidas por los medios masivos, que todo esto ha ido ayudando a ir creando un clima de mayor confianza, porque se sembró mucha desconfianza en los primeros 30 años de la revolución, porque la religión se consideraba el opio de los pueblos, era parte del capitalismo burgués, y en la medida en que el Estado socialista, el gobierno revolucionario resolviera, ese era el concepto, resolviera las necesidades materiales de las personas, no habría necesidad de un ser sobrenatural, y por lo tanto la religión y las iglesias no iban a tener más futuro, y gracias al Señor eso ha cambiado tremendamente. Se produjo también en el año 1999, organizado por las iglesias protestantes, las llamadas celebraciones evangélicas cubanas. Fueron 4 grandes celebraciones a lo largo de la isla, que fueron transmitidas también por la televisión, donde pudimos proclamar las buenas nuevas del Evangelio en estas grandes celebraciones, apelando al amor, la paz y la unidad. Eran los 3 temas fundamentales de estas celebraciones evangélicas. En el año 2011, cuando Raúl Castro ya había tomado la presidencia, anunció todo un proceso de descentralización de la economía cubana, siguiendo un poco, a pesar de las grandes diferencias, el modelo chino, es decir, de mantener políticamente el Estado socialista, pero introduciendo una economía de mercado, dándole entonces estimulando a las pequeñas empresas no estatales, al sector privado, a realizar una serie de servicios, a poder desarrollar una serie de servicios como se introdujeron restaurantes, todos los trabajos de mantenimiento, todo eso que es un servicio muy deficiente que provee el Estado.
comenzó a realizarse de forma muy eficiente por parte de la empresa privada. Bueno, eso lo vemos aquí en Estados Unidos, cómo funciona la empresa privada precisamente con la motivación de la ganancia y de la acumulación de capitales. Entonces hay todo un proceso de la sociedad civil, comienza todo un proceso de empoderamiento para realizar una serie de servicios, y la iglesia, como parte de la sociedad civil, también se vio empujada por las necesidades de las personas, producto de la crisis económica, por estos factores que expliqué, y a partir de los años 90 y los últimos 30 años, con la ayuda y la relaciones de hermanamiento con las iglesias aquí en Estados Unidos, en que recibimos ayuda económica para ayudar sobre todo a las personas de la tercera edad, los ancianos. Las iglesias estamos realizando una serie de servicios de ayuda a la gente más necesitada, como leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, los más pequeñitos, ¿no? Las personas pasando por más necesidad. Eso nos plantea a nosotros, nos planteó a nosotros como instituciones de formación teológica un tremendo desafío, porque cuando la educación teológica que yo recibí en los años 80 era para un modelo de iglesia que estaba confinado a las 4 paredes del templo. Ningún templo en Cuba se cerró, se cerraron 2 o 3, porque todo el mundo, los pastores y los fieles, se fueron del país. Pero ninguna iglesia en Cuba se cerró precisamente producto de la política atea por parte del Estado, como sí ocurrió en otros países, como en la República. Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros recibíamos en Cuba visitas de cristianos de la República Democrática Alemana, de Rumanía, de la propia Unión Soviética, y nos decían, ¿cuánto quisiéramos nosotros tener este comunismo que tienen ustedes, que es un comunismo tropical, nos decían, que era menos severo que el que se padecía en la Unión Soviética y en el bloque soviético, en términos específicamente de la relación entre el Estado y las iglesias. Decía que nos plantea a nosotros un gran desafío, porque ahora el modelo de iglesia para el cual estamos formando a los nuevos pastores y líderes es para un modelo de iglesia hacia afuera. El obispo de la Iglesia Unida Reformada del Reino Unido, Leslie Newbigin, decía que la iglesia no debe ser una institución, sino una expedición, ¿no? Una iglesia hacia afuera, una iglesia eclesiocentrífuga, es decir, así como la fuerza centrífuga gira y va hacia afuera, así debe ser la misión de la iglesia, hacia afuera. En la época del ateísmo era muy fácil ser iglesia, era difícil ser cristiano porque éramos discriminados, no perseguidos, pero discriminados. Pero era muy fácil ser iglesia porque era fácil realizar una eclesiología y una misión, entre comillas, ahí entre los propios miembros de la iglesia. Ahora es cuando se plantea el gran desafío, cuando la iglesia está llamada a proclamar las buenas nuevas del Evangelio en la sociedad y a proclamarla de manera integral a través de la espiritualidad, pero también a través de tratando de satisfacer las necesidades materiales. Entonces, tratamos de enseñar en el seminario algunas ciencias que nos permiten no solamente, que no se limitan a las ciencias bíblicas que nos ayudan a interpretar el texto bíblico, sino otras disciplinas que nos ayudan a interpretar el contexto en el cual nosotros vivimos, las comunidades. Porque creemos que los líderes y los pastores que estamos preparando no son solo para estar parados detrás de un púlpito y predicar un buen sermón. No se trata de enseñarles solamente la homilética y la hermenéutica bíblica, sino darles los instrumentos para que puedan interpretar la realidad que nosotros vivimos, que es una realidad bastante difícil y compleja y que requiere de la iglesia hoy la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de una manera más fresca. Bueno, después de esto vino toda la cuestión de la normalización de las relaciones entre los dos países,
con Obama, cuando Obama deja la presidencia, ahora con hay una regresión en las relaciones, y ahora las iglesias que siempre jugaron un papel, como se decía aquí en el video, que jugaron siempre un papel de reconciliación, de paz, y un papel que yo le llamo un papel pontificio, de construir puentes por encima de las enemistades políticas de nuestros dos gobiernos. Estamos llamados como iglesias a jugar nuestros papeles proféticos, de crítica profética en nuestros respectivos países, pero proféticos en el sentido de anunciar las buenas nuevas y también de denunciar todos los ejes del mal. A partir de esta apertura del Estado hacia la religión, comienzan a entrar en nuestro país una serie de misioneros que, con todo respeto, yo le llamo, en lugar de misioneros, le llamo mercenarios, porque vienen con visas de turistas, con mucho dinero, y vienen y me preguntan, Carlos, ¿cuánto tú ganas? No, yo de pastor, ¿cuánto tú ganas como pastor? No, yo gano 20 pesos, yo gano 30 pesos, 40 pesos, 30, 40 dólares al mes. Y entonces me dicen, mira, yo te pago $100 si tú trabajas por mi ministerio. Y es un trabajo que se está haciendo de manera ilegal porque entran con visas de turistas, cuando en realidad para hacer ese trabajo se debe entrar con visas para los asuntos religiosos. Y están creando en Cuba muchas dificultades y muchas divisiones, con la mejor de las intenciones, pero muchas dificultades que nos crean dificultades en el orden eclesial, pero también en el orden de la formación teológica, porque se improvisa mucho. Está lo que mi predecesor en la rectoría del seminario le llama doctorados de microondas, microwave PhDs en inglés. Microwave PhDs, uno abre la microonda, aprieta un botón, pone los ingredientes y entonces ya se forma un doctorado, ¿no? Los doctorados serios, donde uno, como dice en Cuba, tiene que quemarse las pestañas, son 4, 5, 6 años realmente trabajando duro, y no se trata de comprar un título de doctorado como están vendiendo en Cuba por $200, $300, un llamado PhD. Ustedes pueden imaginarse el desafío que eso nos plantea a las instituciones que tratamos de mantener una calidad alta y de prestigio en cuanto a la formación teológica. Entonces, ya estamos terminando. ¿Cuál es el papel de las iglesias en Cuba hoy y hacia dónde vamos en el futuro? En primer lugar, yo creo que el objetivo fundamental de la misión de la iglesia en cualquier sociedad es proclamar las buenas nuevas del reino. Y a veces vemos que el trabajo de nuestras iglesias la vemos como un fin en sí mismo, cuando en realidad las iglesias deben ser comunidades al servicio del reino de Dios. Hay un sacerdote prominente francés, Alfred Loisy, que decía: Jesús anduvo proclamando el reino y lo que surgió fue la iglesia. El problema no es que haya surgido la iglesia, sino qué modelo de iglesia nosotros tenemos. Si es una iglesia que está al servicio del reino de Dios o del reinado de Dios, bienvenida sea. Pero si es una iglesia que ve su función en este mundo como un fin en sí misma, creo que está traicionando las verdades del Evangelio. ¿Y qué cosa es el reino de Dios? Romanos 14, 17. Dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo, de alegría por medio del Espíritu Santo. Entonces, en situaciones críticas, difíciles, de escasez, de muchos problemas que tenemos, proclamar los valores del reino de justicia, de paz y de alegría por medio del Espíritu Santo. Creo que a eso nos está llamando todas las iglesias en cualquier sociedad, en Cuba, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos.
Y eso nos plantea a nosotros también como instituciones teológicas. Estoy seguro, en este seminario también teológico de Azusa, nos plantea entonces un desafío tremendo de cuál es el liderazgo que estamos formando, para qué modelo de iglesia. En segundo lugar, un segundo desafío que tenemos es el de la emigración, donde se nos está yendo la gente buena, la gente joven, la gente preparada. El gobierno de Estados Unidos tiene, bueno, hace muchos años, desde el gobierno del presidente James Carter, hubo un acuerdo migratorio entre su gobierno y el gobierno cubano de que el gobierno de Estados Unidos le concediera 20,000 visas anuales, visas permanentes de residencia en este país a los cubanos, y bueno, hace 2 años que no se hace porque prácticamente la embajada de Estados Unidos en Cuba está cerrada porque el gobierno de Trump sacó a una serie de diplomáticos por una acusación de ataques sónicos, en La Habana. Pero el sistema que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado para conceder estas 20,000 visas es el sistema de lotería. Pero lo interesante de la lotería es que la mayoría de las personas que obtienen la visa no son ancianos, no son personas de tercera edad. Son personas jóvenes, calificadas, universitarias, que la tenemos muchos en Cuba, personas altamente calificadas por nuestro sistema de educación. Y eso realmente nos está afectando tremendamente. Estamos llamados a reafirmar nuestra tradición protestante evangélica. El año pasado conmemoramos en medio milenio los 500 años de la Reforma de Lutero, en un sistema que es el caso de la mayoría de todos nuestros países latinoamericanos, donde hay una gran preeminencia católica, la Iglesia Católica predomina históricamente desde que Cristóbal Colón vino a nuestras tierras. Entonces tratamos de reafirmar el carácter evangélico o protestante de nuestras iglesias, y eso se refleja también en nuestra formación teológica. Una iglesia que trata de proclamar los valores de la cívica, los valores éticos y morales en una situación en que se está perdiendo, ¿no? Después del periodo especial de los años 90 hay una serie de crisis de valores tremendas que tratamos nosotros como iglesia de abordar a través de nuestra fe y de nuestra espiritualidad, tratando de apelar a la solidaridad, a la ayuda mutua, a las comunidades unidas, sanas y sanadoras, buscando una ciudadanía responsable, cívica, donde la violencia está desarrollándose, violencia doméstica de todo tipo, aunque gracias a Dios no ha llegado a ser como ocurre aquí en Estados Unidos o en otros países con las maras, ¿no? Los países centroamericanos. Muchas de estas olas de emigraciones que se producen es precisamente tratando de salir de esta situación de las bandas, sobre todo juveniles. Seguimos trabajando por la unidad de la iglesia, que tiende a dividirse por una serie de factores. Tenemos el desafío de estrechar nuestras relaciones internacionales. Esta mañana tuvimos una productiva conversación con el decano de esta institución. Estamos constantemente viajando a este país, estamos en diálogo con líderes de las iglesias, líderes de las instituciones de formación teológica, precisamente tratando de estrechar nuestras relaciones de apoyo mutuo y de solidaridad. Y tratamos de continuar trabajando por una iglesia que sea inclusiva, por una iglesia que sea autosostenible, una iglesia que sea profética hacia la sociedad, hacia el gobierno, hacia el Estado, pero también hacia nuestro propio interior. Una iglesia que sea misionera, proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Y una iglesia también que esté preparada para acompañar a nuestro pueblo, no como espectadores
sino como sujetos de la transformación de nuestro pueblo. Bueno, esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención y estamos abiertos entonces a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. No garantizo que tengo todas las respuestas porque yo mismo tengo muchas preguntas, pero podemos tratar al menos de discutirlas. Muchas gracias. De la identidad que obtuvieron a raíz del embargo y el cierre de fronteras hacia donde Cuba, los evangélicos tuvieron que crear su propia identidad nacional, eclesiástica. ¿Qué tanto ha sobrevivido de esa identidad con el transcurso de los años y ahora que el bloqueo ha terminado? ¿Y cuál fue, si podría darnos el antes y ahora? Muy interesante su pregunta. Lo que no entendí la parte en que usted dice que el bloqueo ha terminado. ¿Qué usted quiere decir con que el bloqueo ha terminado? El bloque comunista ahora sí. cayó. Ahora sí. Miren, es interesante porque los misioneros de Estados Unidos, a los cuales le debemos mucho, y yo soy testigo de eso, mi madre fue una misionera que trabajó en Estados Unidos, nos trajeron, junto con el evangelio, nos trajeron un evangelio, vamos a decir, transculturado. Es interesante el fenómeno que se daba, que muchas personas que se convertían al evangelio, se convertían producto de la predicación de los misioneros americanos que hablaban el español con un acento americano. Entonces, muchas personas creían que un indicio de haberse convertido al evangelio era conversar como los misioneros americanos. Eso era un indicio de la conversión. Todavía hoy, en los templos, cuando se ponen los arbolitos de Navidad, se le pone algodón arriba. Ustedes saben, ¿no? ¿Por qué se le pone el algodón? Para simular la nieve. Los misioneros de Estados Unidos trajeron los arbolitos con el algodón arriba. Tenemos templos en Cuba. La primera iglesia presbiteriana reformada de La Habana tiene un techo así bien agudo, así mismo, para que la nieve pueda correr. Es hecho en base a fue una copia de un templo en Escocia, donde el profesor Bryan hizo su doctorado. Y los misioneros venían y predicaban con su traje y su corbata, mientras que la prenda de vestir que nosotros utilizamos es la guayabera para predicar, ¿no? Entonces nosotros heredamos, vamos a decir, un evangelio muy cargado de una cultura que no era nuestra, pero que la asimilamos todavía hoy. Estoy hablando y ahora de la cultura secular. ¿Cuál es nuestro deporte nacional? El béisbol. ¿Cuáles son las películas que más nos gustan? La de Hollywood, ¿no? ¿Cuáles son los automóviles que manejamos? Son los automóviles Chevrolet, Ford, Oldsmobile, todos esos carros que existían desde antes de la revolución. La cultura soviética nunca aprendió en Cuba. Hoy yo estaba haciendo el chiste de que ponían los dibujos animados para los niños a partir de las 6 de la tarde, y ahí había un comediante un comediante cubano que salió una vez por televisión y le dijo a un niño: mira, pórtate bien, si no te castigo sentándote para que veas los dibujos animados rusos, ¿no? Porque era como un castigo, ¿no? Culturalmente a los cubanos, le decíamos a los rusos los bolos, ¿no? Es una cultura que nosotros asimilamos como nación y que pasó también por toda la cuestión del evangelio. Yo creo que hablando sobre su pregunta acerca de la identidad propia nuestra cubana, lo que tratamos de hacer fue de introducir, vamos a decir, nuestras categorías culturales propias, autóctonas a la experiencia de fe. Es decir, la adoración no necesariamente a través del piano y del órgano, lo seguimos haciendo, ¿no?
lo trajeron los misioneros y todavía cantamos los himnos tradicionales, pero hemos introducido una renovación litúrgica con las maracas, con el bongó, con la guitarra, con los instrumentos de cuerda, tratando de expresar nuestra fe a partir de nuestra vivencia cultural, ¿no? Propia, autóctona, ¿no? Y no a través de una cultura extranjerizante en todos los sentidos, tanto la americana como la rusa, etc., ¿no? Yo aprecio mucho su pregunta porque es una pregunta que nos obliga a contemplar el lapso del tiempo, ¿no? Y qué ha pasado ahora, ¿no? Cuando algunas iglesias han mantenido esa, vamos a decir, identidad que fuimos creando como una manera de supervivencia producto del corte abrupto de las relaciones con Estados Unidos, después con la época de Obama, que han venido una serie otra vez de misioneros de nuevo, han ido introduciendo de nuevo, ¿no? La cultura de Estados Unidos, que no es mala. No puedo decir que es mala. Yo tengo sangre gringa corriendo por mis venas. No puedo decir que es mala, pero es otra cultura, ¿no? Y vemos como en el caso de muchas iglesias, como esa identidad que yo diría de manera autóctona, reflejando nuestra propia cultura cubana, la hemos ido perdiendo en algunos casos con la introducción de estas iglesias más de corte conservadora o fundamentalistas, ¿no? Y ciertamente yo creo que un gran desafío para nosotros es ese, la propia formación teológica, ¿no? Mantenerla como una formación autóctona según esta identidad que estoy diciendo, con nuestras propias categorías de pensamiento teológica, nuestra propia interpretación bíblica y no necesariamente de corte europea o norteamericana, que no es mala, pero que es distinta, ¿no? Tratamos de apelar a una reflexión bíblico-teológica de acuerdo con el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. ¿De qué manera la Iglesia Latina aquí en Estados Unidos, nosotros, podemos ayudar a ustedes, los cubanos, allá? ¿Cuál sería la forma, el mecanismo o las ideas o los recursos que pudiéramos reunir para poder ayudarlos a ustedes? Muchas gracias, hermano, por su pregunta, que la percibo a partir de una solidaridad cristiana que nosotros apreciamos mucho. Yo creo que nosotros necesitamos un poco más el diálogo, necesitamos propiciar también más la visita de ustedes a nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas en Cuba, pero muchos se inventan mucho y se dicen muchas mentiras en relación con nuestra patria. Eso mismo que en Cuba no hay iglesia. Yo cuando trabajaba con el Consejo Mundial de Iglesias, que recorría muchas iglesias en el mundo, lo primero que yo decía, yo soy pastor cubano. Y después decía que era funcionario del Consejo Mundial de Iglesias. Pastor cubano. Pero cubano de Cuba o cubano de Miami. No, cubano de Cuba. Nosotros siempre hemos tenido iglesias en Cuba. Con las altas y con las bajas hemos tenido siempre iglesias en Cuba. Cuando nosotros recibimos constantemente grupos en Cuba, la gran mayoría son hermanos y hermanas muy queridos de las iglesias anglosajonas. Tenemos muy poco intercambio con nuestros hermanos, con ustedes, muy poco intercambio con ustedes. Una de las cosas que hablábamos esta mañana con el decano es cómo podemos estrechar relaciones y cómo podemos recibir en Cuba clases de ustedes y que podamos constantemente personas de edad estando visitándonos y acompañándonos en la misión de la iglesia, visitando los hogares, predicando, participando en estudios bíblicos, se van con una idea totalmente transformada. Nunca se me olvida una hermanita octogenaria, Mary Jane se llama, nunca se me olvida el nombre porque así se llama una de mis hermanas. Después que se pasó una semana con nosotros, me abrazó y me dio un beso y me dijo, pastor, yo quiero que usted sepa, hermana octogenaria, yo quiero que usted sepa que esta experiencia que yo he tenido en Cuba ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida.
un pastor de Estados Unidos que en una ocasión viene y nos visita y cuando se va me dice, Carlos, ustedes hacen más con menos y nosotros, la iglesia americana, hacemos menos con más, ¿no? Entonces yo creo que una de las formas que podemos, porque también yo diría de ayudarnos mutuamente, porque constantemente nosotros recibimos esta pregunta que usted nos hace de una forma muy auténtica, pero que muchas veces esa pregunta se nos hace como que todos los que van de aquí para allá tienen algo que ofrecer y nosotros somos vasijas vacías que nada tenemos que aportar, ¿no? Yo creo que nosotros enfatizamos en el hecho de que la iglesia cristiana no se limita a un país determinado. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está esparcido por todo el mundo, ¿no? Y tiene todos los miembros en todas partes del mundo. Y tal como lo dice el apóstol Pablo en sus epístolas, ¿no? Corintios, etc. El deber del cuerpo es precisamente ver que todos los miembros puedan recibir y dar, ¿no? La diversidad de dones y la unidad. Entonces yo creo que debemos propiciar más el intercambio, que ustedes vengan, que nos visiten, que podamos realizar la misión de Dios en conjunto, que nosotros podamos venir y ministrar también con ustedes. Por supuesto, tenemos también muchas necesidades materiales, ¿no? El 95% de nuestro presupuesto de nuestro seminario está apoyado por la ayuda de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Necesitamos más literatura, tenemos todavía la deficiencia de que la internet está muy limitada todavía en Cuba. No tenemos la posibilidad que tienen ustedes de googlear, no sé si esa palabra existe en español, googlear, ¿sí? No está aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, pero todavía se entiende, ¿no? De googlear algo y que aparezca enseguida la respuesta por la limitación que tenemos de acceso a internet y por lo tanto la literatura. Nos estamos llevando ahora de vuelta como un tesoro los últimos 3 libros de nuestro hermano Miguel de la Torre, ¿no? Necesitamos libros, literatura, necesitamos más intercambio, este tipo de experiencia, de intercambiar y de ver cómo podemos apoyarnos mutuamente, ¿no? Y nosotros tenemos la esperanza de que tal vez una de las cosas que aprendemos con los americanos es hacer un poco de comercial, de propaganda, perdón. Y una de las cosas que estamos tratando de ver con el profesor Brian es la posibilidad de que pueda venir, que él pueda traer un grupo o llevar un grupo a nuestro país de estudiantes y de profesores y tener más intercambio, ¿no? En cuanto a la formación teológica y en cuanto a la realización de la misión. Pero apreciamos mucho, hermano, su pregunta y la disposición de acompañarnos en medio de nuestra lucha y de nuestra misión. En primer lugar, estamos tan agradecidos por este intercambio que ya está tomando lugar, por el ejemplo que están dando, el intercambio entre seminarios, un intercambio intelectual, cultural, fabuloso. Pero quisiera que expandieras un poquito más y nos dieras un poquito más de ejemplos en cuanto, como iglesia, cuando enviamos grupos a corto plazo a ir a ministrar a la isla y vamos por primera vez y vamos con ese espíritu de ser de bendición y tal vez se vuelve un espíritu, en vez de ser un espíritu misionero, se vuelve un espíritu, como lo declaraste tú, más de mercenario, sí. Porque tenemos ese poder económico de poder y querer ayudar y efectivamente podemos hacer un mal en vez de un bien. ¿Por qué no nos das unos ejemplos prácticos de iglesias que quieren emprender, sobre todo iglesias hispanas, que quieren emprender para llevar misiones a corto plazo? ¿Cuál sería la mejor manera de emprender esas misiones y de empezar un espíritu de colaboración? Bueno, yo diría de expander, no empezar, sino de expandir, porque existe, ¿no?
y existe de forma creciente. Cuando usted habla de colaboración, misiones de corto plazo, ¿el corto plazo es de cuánto tiempo? Una semana, ya. Yo creo la tendencia de muchos de estos hermanos que vienen a Cuba es de fundar y de querer crear nuevas iglesias, ¿no? Ya nosotros tenemos, bueno, legalmente registradas tenemos alrededor de 60 iglesias, pero tenemos más de 200 iglesias, denominaciones distintas, porque cada cual llega vendiendo, perdón por la palabra, su propia iglesia. Yo creo que, yo recuerdo cuando estuvo el patriarca ecuménico ortodoxo griego, llegó en Cuba en el año 2002 o 2003 a inaugurar un templo ortodoxo. Y nunca se me olvida que una de las cosas que decía es: ahora sí se va a predicar el evangelio en este país. ¿Cómo? Come on. Ahora sí. ¿Y qué hemos estado haciendo nosotros hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que hay que no se puede llegar con una mentalidad imperialista, ¿no? Con una mentalidad paternalista, sino una mentalidad de hermanos en la fe, con un espíritu de querer ofrecer, ¿por qué no?, pero también de recibir, ¿no? Como se dijo en una de las conferencias de misión del Consejo Mundial de Iglesias en el año 87, allá en El Escorial, en España, donde salió ese principio del compartir ecuménico de recursos. Ahí se decía: nadie es lo suficientemente rico para no recibir y nadie es lo suficientemente pobre como para no dar, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros tenemos un concepto eclesial, eclesiológico, de que todos somos iglesia, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, políticas, económicas, si estamos convencidos, que yo estoy convencido de que todos somos miembros del mismo cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Muy importante, cuya cabeza es Jesucristo, porque ese es parte de los problemas. Algunos de los misioneros que vienen se creen que ellos son la cabeza del cuerpo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener un espíritu de humildad y de membresía, y no de querer ser cabecilla, ¿no? Yo creo que si trabajamos con ese espíritu y llegamos diciendo: vamos a trabajar con las comunidades o las confesiones o los seminarios que están establecidos para trabajar en colaboración y no en competencia, porque lamentablemente la competencia se gana, entre comillas, por el que tiene más y no porque es, por lo que se tiene y no por lo que es. Yo creo que eso nos ayudaría mucho realmente en Cuba, respetar los espacios que existen y entonces apoyar esos ministerios que ayudan a enriquecer el ministerio de ustedes también, ¿no? Y hacerlo de una manera regular. Tenemos las iglesias en Cuba tienen el canal de pedir visas para asuntos religiosos, para legalmente poder realizar una misión en Cuba, poder enseñar en nuestros seminarios. ¿Por qué hacerlo de manera ilegal, irregular? Que no solamente Cuba, otros países no lo permiten, entrar con una visa de turista y hacer un trabajo de proselitismo. Eso es ilegal, según las leyes internacionales, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que considerar los espacios que ya están, respetarlos y trabajar con ellos. Perdón, y que necesitan ser mejorados. Yo no digo que no digo que, pero precisamente en el intercambio, en el diálogo es donde podemos enriquecernos mutuamente. Sí, Tania. Constantemente se organizan grupos que van a visitar iglesias y hemos llamado esta relación de hermanamiento. Iglesias, pero también con instituciones o con los presbiterios, ¿no? Y los hermanos nos visitan por una semana, 10 días, y hay un programa de inmersión total en la localidad, en la iglesia hermana o el presbiterio hermano. Y durante ese tiempo, los hermanos que nos visitan viven con nosotros como iglesia. Conviven con nosotros. Conocen la cultura
experimentan la vida del día a día. Viven de los en miembros. las casas de los hermanos. Viven en las casas de los hermanos, y los hermanas. visitan. Y como decía Carlos, no, es extremadamente lindo cómo los hermanos vienen con una idea a Cuba y se van con otra idea. Caminan las calles con nosotros, ven los huecos que hay en las calles, comen con nosotros y danzan y se gozan también con nosotros y bueno, participan de nuestros cultos, ¿no? Es una forma práctica de cómo se vive en misión tanto nuestra iglesia cubana como la iglesia norteamericana. Estamos hablando especialmente de la experiencia presbiteriana, pero se dan experiencias en otras denominaciones de igual manera, ¿no? Es una cuestión ya práctica para compartirles a ustedes. Y en los seminarios teológicos también pasa. Estudiantes que vienen, profesores que vienen, que comparten un tiempo, pero también conviven con los estudiantes, van a los campos pastorales y bueno, se llevan una experiencia increíble, ¿no? Hay dos preguntas más, pero usted mencionó, ¿comen juntos? ¿Qué comen? Frijoles, arroz blanco, no mucha carne, plátano, lo que come todo el mundo y lo compartimos en Cuba. Y sí, eso es lo que comemos. Sí, yo sé que comen lo que todos comemos, pero hay platos especiales. Por ejemplo, usted va a mi país, damos un asado, un choripán, o un asado, un choripán y un asado. Nosotros le estamos aceptando su invitación. Esa Esa está pendiente. Una parrillada. Está usted invitado a una parrillada. No, digo, el plato típico, a eso me refería, no que comen como que comen. Sé que todos comemos como humanos, pero ¿qué es lo típico allá? Te lo estoy diciendo. Frijoles negros, arroz blanco. Esa es la comida típica nuestra y el chancho y los tostones. Y el pollo. Lo que a veces no abunda es la carne, pero sí arroz y frijoles va a tener bastante. Profesor, gracias por la presentación y qué logro de tener 517 estudiantes que hayan avanzado al nivel donde están con lo difícil que es Cuba. Tenía 4 preguntas y una creo que la respondió con el proceso de inmigración. No entendí mucho lo que usted mencionó, que eran misioneros mercenarios que entran con mucho dinero y lo hacen de forma ilegal, pero ya usted lo explicó. Sí. ¿Qué efecto generaron la visita de los 3 papas en Cuba a la religión? Es la primera. La segunda es, dijo que con Trump retrocedimos y anuncia todo el eje del mal. ¿Me puede explicar un poquito qué significa eso y dónde, en esa parte, no? Y la tercera, es más, ¿qué está haciendo la iglesia o cómo la iglesia está funcionando o se está organizando para poder hacer que ese sistema político cubano pueda cambiar y que deje de afectar otros países en el continente? Gracias. En relación con la primera pregunta sobre la visita de los papas, los papas todos trajeron, por supuesto, una agenda claramente de fortalecer el catolicismo en Cuba. Eso está claro. Si no fuera así, no fueran papas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que había una agenda claramente, y no debemos olvidar de que el Vaticano es un Estado y que los papas son recibidos no solamente por los jerarcas de la Iglesia Católica, sino también muchas veces por los gobiernos, ¿no? Si bien es cierto que la agenda de los papas era fortalecer la Iglesia Católica, a nosotros nos benefició en general, porque siempre, en el caso sobre todo de Juan Pablo II, que era un papa muy carismático, no tanto Benedicto, pero Juan Pablo II, en un momento que estábamos saliendo del ateísmo, fueron 4 días de visita
que fueron realmente una experiencia de una espiritualidad profunda. Lo digo así con toda responsabilidad, y yo lo viví, ¿no? Lo viví como parte del pueblo cubano, pero lo viví como parte de 20 líderes protestantes que fuimos invitados por él a tener lo que yo llamo genuinamente una experiencia pentecostal. Porque él se estaba quedando en la casa del nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en Cuba, en todos los países, y fue en un aposento alto precisamente, ¿no? Donde tuvimos una experiencia de una espiritualidad tremenda, donde hablamos de la importancia de la unidad cristiana, etcétera, ¿no? Entonces, creó la visita de los papas en general, pero particularmente Juan Pablo II creó un clima de una gran espiritualidad, de una paz interior y de un mayor respeto y una mayor confianza en las relaciones entre el Estado y las iglesias y las religiones, ¿no? Por eso digo, pocos países de América Latina han recibido 3 papas en 17 años, ¿no? Realmente ha sido, yo lo puedo decir como una bendición, ¿no? La segunda pregunta no la entendí bien en cuanto a los ejes del mal. Es que no recuerdo en qué contexto yo lo dije. Si me puedes reformular esa pregunta. Ajá. A ver. Es que usted mencionó que con Obama se normalizaron las relaciones con Cuba. Sí. Y con punto F, con Trump se retrocedió. Sí. Sí. Y no mencionó a Trump, pero dijo, bueno, con este gobierno sí. se está anunciando todo lo que es referente al eje del mal. Sí. Por ahí en esa sí, línea. Sí. Bueno, lo que quise decir es que todo lo que nosotros logramos en términos de la normalización, vamos a decir, civilizada, como debe ser entre 2 países, aunque haya una gran diferencia política entre los gobiernos, fue un logro tremendo, la propia visita de Obama a Cuba, ¿no? Todo eso también ha ayudado a crear un clima, ¿no?, de mayor apertura, etcétera, ¿no? Y bueno, se comenzaron a inaugurar vuelos regulares directos de American Airlines, JetBlue, una serie de compañías aéreas a Cuba. Comenzaron a venir una serie de turistas a Cuba. Se empezó a crear una expectativa muy falsa. Bueno, se empezó a crear una expectativa que después fracasó porque muchos cubanos de los que yo digo que han estado desarrollando el turismo en Cuba, como sector privado, muchos se empeñaron porque compraron casas, pidieron dinero prestado para comprar casas, automóviles, para atender a esa ola de turistas de Estados Unidos que nunca llegó. Y están empeñados. Eso es una situación muy, muy complicada. La campaña de Trump en relación con Cuba es que no es seguro viajar a Cuba. Yo recuerdo, le digo, son pocos los días en que no tenemos grupos de Estados Unidos de visita en Cuba. Hace como 6 u 8 meses hubo un ataque, no sé si ustedes lo recuerdan, un ataque en el estado de Texas, en una zona rural, una persona con un arma de ataque, un arma de asalto, arma larga, entró en un culto bautista en el estado de Texas y asesinó no sé cuántas personas en pleno culto. Y entonces el grupo que nos estaba visitando no había escuchado sobre eso. Y yo llego y fui a comer con ellos, me senté y les dije, miren, tenemos una situación muy difícil, ha ocurrido esto. Y dice una hermana de la iglesia, Trump dice que no es seguro venir a Cuba y yo me siento más segura en Cuba que en los Estados Unidos. Lo recibimos realmente como un tremendo orgullo, ¿no? Sano orgullo. Entonces, nos preocupa esta situación que está creando un clima de tensión. Bueno, un clima de tensión no solo con Cuba, que es un enemigo de Estados Unidos, sino con todo el mundo, hasta con los aliados. Se está creando un foco de tensión tremendo con Francia, con Alemania, con la Unión Europea. Y entonces eso es algo que no nos ayuda en
en tratar de crear un clima de reconciliación y de paz y de respeto mutuo. En relación con la última pregunta, ¿qué está haciendo la iglesia cubana para que el sistema cubano mejore y para no ejercer influencias internacionales? Usted sabía que Cuba es uno de los países que más médicos manda a Centroamérica. Usted conoce la Operación Milagro, donde miles de personas en Guatemala, en Venezuela, en El Salvador, en Brasil, en Argentina han recobrado la vista. Eso no se dice por CNN. Lo que se dice por CNN es que Cuba exporta la revolución y que Cuba está implantando régimen comunista en Venezuela, etcétera, ¿no? ¿Qué está haciendo Cuba por cambiar la situación cubana? ¿Qué está haciendo la iglesia? Hacemos en la medida de lo posible lo que llamamos un papel profético, donde tenemos reuniones con los dirigentes cubanos a todos los niveles y discutimos los problemas de Cuba, no solamente de las relaciones entre Cuba, entre el Estado y la iglesia, sino problemas que se tienen todavía en Cuba, problemas de injusticias que se cometen como se cometen en otros lugares, empezando por este país. Y yo sí les digo, y creo que hay un alto nivel de sinceridad de muchas de nuestras autoridades del gobierno, que no solamente aceptan, sino que aprecian nuestras críticas, porque saben que es desde una perspectiva de sinceridad y de compromiso con el pueblo. Yo creo que nuestras iglesias se han ganado el derecho de ser escuchadas por ser un remanente fiel. No es que seamos más éticos que nadie, pero por lo menos tratamos de proclamar la ética del Evangelio y del Reino. Y muchos dirigentes muchos dirigentes aprecian nuestras críticas. Puedo poner un montón de ejemplos, pero ya creo que no hay mucho tiempo para eso. Bueno, primeramente le quiero dar las gracias por toda la información que nos ha dado. Realmente yo creo que muchos de nosotros estamos sorprendidos de escuchar lo que hemos venido oyendo en esta tarde. Hace un par de meses estuve en una conferencia en donde también una persona cubana estaba disertando y le puedo decir que escuchamos todo lo opuesto. Contrario. Sí, todo lo contrario. No lo dudo. Y me he quedado, ahorita yo estoy con mi mente pues sorprendido. Confundida. Sí, digo yo, wow. Y tenemos inclusive un viaje planeado para Cuba para diciembre. Y nos han pedido que llevemos, ¿cómo dijera? Cosas de primera necesidad, porque la pobreza, según nos dicen, está tremenda. ¿Qué de verdad hay en eso? Esa es mi pregunta. Hay bastante de verdad en eso, ¿no? Estamos pasando por una crisis económica muy fuerte. Parte del problema nuestro es que producto de la crisis económica, el producto del bloqueo, tenemos una doble moneda en Cuba. Tenemos una moneda llamada dura y una moneda llamada blanda, ¿no? Eso crea uno de los problemas crecientes en Cuba, es que estamos viendo cómo la sociedad se va dividiendo por poder adquisitivo, ¿no? Por capacidad de quién puede tener mayor o menor acceso a las divisas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra cultura, y pasa en muchos de los países, nosotros hacemos chistes de nuestras desgracias, ¿no? Y entonces está ese chiste de que para resolver nuestros problemas lo que hay que tener fe. Sí, fe en Cristo, fe, familiares en el extranjero para que puedan mandar el dinero, ¿no? Realmente las personas en Cuba que no tienen acceso a las divisas, al CUC, que es el peso convertible, están pasando necesidad. Le digo a usted responsablemente, yo vivo en Cuba, yo vengo de Cuba, vine de Cuba hace 3 días. En Cuba nadie se muere de hambre, nadie está languideciendo por falta de
de atención médica o por falta de comida, no tenemos la parrillada, no tenemos todo el chancho, no tenemos todos los pollos, pero la mayoría de los cubanos, una gran parte de los cubanos comen arroz y frijoles y es una dieta muy nutritiva y la gente en general es sano. Ahora, si uno quiere comer algo más, que uno quiere comer carne, para comprar bienes de aseo, jabón, pasta, fundamentalmente hay que comprarlo con divisa. Y es cierto, y se calcula que es un cuarto de la población cubana, más o menos el 25% de la población, se calcula que no tienen acceso a esa moneda dura, a esa moneda libremente convertible. Mucha de esa gente son los hermanos de la tercera edad, hermanos que dieron lo mejor de su juventud trabajando y que ahora lo que ganan de pensión es una miseria. Eso es real, eso es real. Y eso es lo que la iglesia está tratando de ayudar también. Por un lado, a tratar de ayudar a que esos hermanos puedan tener lo mínimo de condiciones para poder vivir. Pero por otro lado, lo que llamamos una diaconía profética, que es ir a las causas del problema y ver cómo podemos ir fortaleciendo nuestra propia economía de modo tal que podamos ir a las causas de lo que genera necesidad. Entonces, usted va de visita a Cuba, mire, traiga jabón y pasta de dientes, traiga medicamentos también, los medicamentos están escasos, medicamentos para el dolor, etcétera, porque realmente hay necesidad en Cuba, eso no se puede negar, y ese es uno de los grandes desafíos que se nos plantea a las iglesias y a los seminarios en todo el proceso de formación ministerial, y ahí nos apoyamos mucho en el apoyo de ustedes en el orden material, pero también en cuanto a sus oraciones. Un aplauso al doctor. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias. En nombre de... Oramos. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos has dado de compartir esta hora y media, Señor, pero de bendición, Señor, que nos has traído en este día. Gracias por nuestros hermanos, gracias por haberlos traído hasta este lugar y que compartieran con nosotros la iglesia en Cuba, Señor, en la obra que estás haciendo, Señor, en esas vidas y que seguirás haciendo. Gracias por recordarnos que es tu iglesia, Señor, y que a pesar de revoluciones van y vienen, Señor, el tiempo pasa, pero tu iglesia permanece firme, permanece fiel, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas que has transformado y alcanzado. Permite, Señor, que la conferencia de este día sea un comienzo de relaciones que se estrechen y, como nuestro hermano decía, que podamos bendecirnos mutuamente, Señor, que podamos compartir y ellos compartan con nosotros esas bendiciones que tú les has dado, Señor. Gracias, bendícelos, Señor, y que sigan siendo usados por ti, aún, Señor, en cosas mayores, Señor, que alcancemos al mundo para ti, Señor, que nos olvidemos de nacionalidades, nos olvidemos, Señor, de perspectivas ideológicas o políticas, y que seamos cristianos primeramente, Señor, ante todo, Señor. Gracias por este grupo representativo, Señor, de tu cuerpo, Señor, de diferentes lugares que nos has traído para hacer esa luz, Señor, que brilla en medio de la oscuridad. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Provee a tu iglesia, Señor, y ayuda a la iglesia a unirse cada vez más y más, Señor. Toca el corazón de nuestros dirigentes para que, Señor, los lazos de amor y de amistad se estrechen cada vez más entre estas naciones, Señor. Gracias te damos por este tiempo especial, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso.